Muy buenas noches a todos. Quiero hacer la introducción. Pues realmente creo que muchos lo conocen. Es una persona muy reconocida en nuestro capítulo, el doctor Juan Bernardo Gessner. Fue uno de los pioneros de nuestro capítulo de Pie y Tobillo. Fue presidente en el año 98. Fue docente de la Universidad del Valle y ex miembro del Expert Group de Our Foundation. Actualmente el doctor Gessner trabaja en el Centro Médico Imbanaco en la ciudad de Cali. Es una de las personas con más experiencia de nuestro grupo. El día de hoy nos va a hablar de la transferencia del flexor hallucis longus endoscópica para la tendinosis del Aquiles. Muchísimas gracias, doctor Gessner, por aceptar mi invitación. Realmente para nosotros es un honor tenerlo aquí y que nos muestre su experiencia y esperemos que la disfruten. Entonces, adelante, doctor Gessner. Muy buenas noches, doctora Reyes. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias también a la sociedad colombiana y a lo que nosotros llamamos antes el capítulo de Pie y Tobillo, Socopi, por esta invitación para participar y para tratar de expandir un poco acerca de nuestra experiencia en el manejo endoscópico de las tendinopatías no insersorianas del tendón de Aquiles. Realmente es un título largo, pero básicamente queremos mostrar una nueva opción con un estudio que acabamos de publicar en una revista internacional, muy difícil, por cierto, pero que logramos plasmar nuestra imagen de Colombia dentro del ámbito mundial para reconocimiento pues de nuestro país y de nuestra gente formada de hace muchos años, como les digo, a nivel internacional. La primera cosa es que, Dios mío, ¿era hoy? Eso me preguntó mucha gente y les dice, claro, sí, precisamente hoy es el día 0 a las 7 de la noche. Vamos a empezar con unos conceptos muy básicos acerca de la tendinopatía no insercional. Este es el artículo que publicamos. Colaboraron amigos míos de otro país, mis fellows, mi hijo, todas las personas del Centro Médico Imbanaco con respecto a la parte de estadística. Y empecemos entonces con definir qué es la tendinopatía aquiliana. La tendinopatía aquiliana es una lesión degenerativa o aguda que puede ser insercional, como en los casos que ustedes ven a mano izquierda, en el cual en la entesis, es decir, en la unión entre el tendón y el hueso existe una patología y por lo tanto se traduce en una disfunción de la parte muscular distal de los gastronemios y el sóleo, que termina pues en el tendón, en la inserción del tendón de Aquiles. Y es un poco diferente a la patología no insercional, comprendida entre los últimos centímetros del tendón de Aquiles, más específicamente 2 a 6 centímetros proximales a la inserción sobre el calcáneo. La tendinopatía en general se asocia con cambios sociales para una vida más sana. En teoría, la gente cuando hace deportes, especialmente saltar y correr, y no se prepara para hacer este tipo de deportes, empieza a padecer una serie de sobrecargas mecánicas que llevan a este tipo de patología. También enfermedades crónicas asociadas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las epidemias, las lesiones del colágeno, etcétera, etcétera. Y por qué no asociar la utilización de medicamentos como las quinolonas que eventualmente están asociadas también con la ruptura aguda del tendón de Aquiles. La tendinitis entonces se divide en 2 grandes grupos. La paratendinitis que compromete el parateno, que es una parte histológica muy importante y que juega un rol en el deslizamiento del tendón de Aquiles y en su nutrición, y la tendinosis como tal, que es una degeneración de las fibras intrínsecas del tendón. La primera es causada generalmente por una respuesta aguda a un trauma con una respuesta inflamatoria inmediata por una sobrecarga mecánica, aguda o crónica. Pero la tendinosis se refiere un poco más a un proceso más bien crónico, degenerativo, una ruptura que no ha sido
cicatrizada por el cuerpo y que es sometida a su vez a un sobreuso crónico que lleva a una sobrecarga de las fibras aledañas y por tanto el crecimiento de esta lesión. Se ha visto entonces en atletas específicamente que hacen trote y salto, más o menos en 10 veces con respecto a otro tipo de corredores. Los adultos con sobrepeso que de un momento a otro empiezan a hacer actividad física sin calentamiento, sin entrenamiento, también pueden sufrir de este problema, como por ejemplo los hermanos Anderson que ustedes están viendo allí. Y entre el 7 y el 9% de los corredores de alto nivel han experimentado algún tipo de tendinopatía no insercional del Aquiles. Ahora último, con este cuento del aislamiento, hay muchos pacientes que nos consultan por webinars acerca de por qué sienten dolor en la parte distal del tendón de Aquiles si están haciendo una terapia funcional. Porque mal llamada terapia funcional es una terapia en la cual exigen demasiado con una sobrecarga mecánica importantísima, una serie de elementos que no están preparados para esa parte de la sobrecarga. ¿Qué es lo que está pasando? Pues normalmente, histológicamente, los tenocitos y los tenoblastos están muy bien organizados. Esto pasa en personas jóvenes que no tengan sobrecarga y el predominio del colágeno es de tipo 1. Con el envejecimiento, con la sobrecarga mecánica, disminuyen la cantidad de glucosaminoglicanos y aumenta en vez de el colágeno 1, el colágeno 3, que es un colágeno que es desorganizado y que no tiene la misma fuerza tensil que tiene el 1. Aumenta la celularidad porque el cuerpo trata de compensar esto mandando células inflamatorias y entonces se ha visto que básicamente lo que hace el ejercicio organizado es la formación de colágeno en el peritenón. Eso pues mejora el deslizamiento y mejora la nutrición. En cuanto a la fisiopatología, pues parece que es una falla en la curación del tendón. Los mecanismos de reparación del cuerpo no llegan como deben ser y existe una proliferación al azar de todos los tenocitos de manera desorganizada. Hay una disrupción de las fibras de colágeno, se forma una matriz que no tiene un colágeno organizado, que no resiste las cargas tensiles, que no resiste el sobreuso y entonces aparece un colágeno de tipo 3 desorganizado que no es tan bueno para resistir ese tipo de exigencias mecánicas. El manejo inicial básicamente es conservador y se refiere a los protocolos que han sido propuestos a nivel de todo el mundo acerca de los ejercicios y de estiramiento y los ejercicios isométricos y con volumen a través de la exigencia de la porción media del Aquiles, como por ejemplo los que ustedes ven en las gradas con rodilla en extensión y con rodilla en flexión. También se debe advertir al paciente o al atleta en su caso la modificación de la actividad y el uso de frío. Parece que el frío tiene que ver en algo para el control del dolor y el paciente per se entonces mejora la parte de diferenciación del colágeno 1 en colágeno 2. Los antiinflamatorios hay una evidencia empírica en todos los estudios que se han realizado porque el paciente realmente consulta es por dolor, no por inflamación, excepto en las tendinopatías agudas. Pero en las tendinosis como tal es más el dolor que la inflamación. Entonces, el efecto que hace el antiinflamatorio analgésico en verdad puede empeorar como tal el estado del atleta, porque el atleta no va a entender que necesita reposo y que por el contrario, como ya está mejorando de la parte del dolor, entonces puede volver a su rutina de entrenamiento y es ahí cuando puede ocurrir una catástrofe como una ruptura. Entonces se dice que en general, por esta razón, en atletas no es beneficioso. Eso es diferente a las personas de deporte de fin de semana, en los cuales sí el antiinflamatorio puede mejorar un poco, puede mejorar su vida diaria como tal, la adaptación a su trabajo y la deambulación para las actividades diarias, sin comprometer entonces la estructura del tendón en cuanto a exigencia mecánica. Existen muchos trabajos acerca de la infiltración con ácido nítrico, infiltración con sustancias hiperosmorales, infiltración de volumen de marcaína o de solución salina en el parateno y
Además, la eficacia de la aplicación de plasma rico en plaquetas o de concentrados medulares, que aparentemente es para donde va la dirección del manejo conservador de este tipo de patología. En este estudio que les muestro hay una disminución efectiva del dolor en el manguito rotador y en las epicondilitis, pero no existe como tal una evidencia suficiente en cuanto a estadísticas se refiere de que mejora la parte en el tendón de Aquiles. Es el sentimiento, es la evidencia tipo 4 que a uno le dice definitivamente el paciente mejora si se lo hago en conjunto con otras cosas, como por ejemplo la modificación de la actividad física y los protocolos de rehabilitación en estiramiento, que cuando no se lo hago. Lo cierto es que definitivamente el manejo conservador le permite a uno tratar de manejar estos pacientes sin requerir una cirugía en los estudios entre el 55 y el 76%, lo cual no es una mala cifra estadística. Ahora, ¿qué pasa con el manejo quirúrgico? ¿Qué pasa con ese paciente que lleva 6 meses de manejo conservador y que definitivamente no mejora? Bueno, pues se propone cualquier tipo de cirugía escogida específicamente para su caso, pero existen unas contraindicaciones muy específicas. Por ejemplo, infecciones activas de hueso o de partes blandas en el trayecto o aledaños a la lesión del tendón de Aquiles, problemas de piel, como lo ven ustedes allí, vasculitis, insuficiencia arterial severa, insuficiencia venosa o comorbilidades que no permiten llevar al paciente a cirugía. Que eso, pues, básicamente aplica para probablemente otro resto de indicaciones de procedimientos quirúrgicos en ortopedia. Se ha visto también la idea de hacer tenotomías percutáneas longitudinales guiadas por ecografía. Existen estudios bien interesantes, como por ejemplo este testa, que dice que el 97% de los pacientes que él manejó asociado a un programa de rehabilitación presentaban una mejoría. Se puede hacer guiada por ecografía y básicamente lo que necesitan es que no existe una inflamación del parateno, porque si no, comprometería entonces la cicatrización del tendón y que las lesiones nodulares como tal sean menores de 2.5 centímetros. Es una cifra mágica como la que vamos a ver en las siguientes diapositivas, en las cuales dependiendo del volumen del tendón de Aquiles, pues uno puede decir 2.5 es un 10% de un super tendón de Aquiles o 2.5 centímetros es el 90% del tendón de Aquiles. Entonces, son cosas que tenemos que afinar en la literatura y que definitivamente tenemos que individualizar mediante trabajos bien escritos a nivel colombiano. Existe también otra técnica como es el raspado por miniope, en el cual uno pasa básicamente una sutura o inclusive un alambre desde la parte superior hasta la parte inferior, evitando el nervio sural. Y existe un éxito importante, pero los estudios realmente son series muy pequeñas y son demasiados buenos resultados como para creer realmente en que la técnica mejora todo esto. ¿Será que le hicieron un buen programa de rehabilitación después de eso, que el paciente se volvió juicioso? O seguramente el sangrado indujo una respuesta inflamatoria del cuerpo, enviando células madre para convertirse en tenocitos organizados y con esto mejoró. Esa es una buena hipótesis. La cirugía abierta. ¿Cuándo tenemos entonces la comprobación de que existe una indicación para una cirugía abierta? Bueno, definitivamente cuando no existe una mejoría en cuanto a esa parte, vemos como tal una inflamación, un engrasamiento del parateno, nódulos y una tubulización. Y lo que debemos hacer en la cirugía abierta como tal es resecar el nódulo y hacer una tubulización o tratar de aumentar ese tendón de Aquiles al cual hemos resecado una porción importante mediante una transferencia tendinosa y de la cual ustedes ya saben que vamos a hablar, y hacer una técnica de turn down en la cual uno toma un fragmento del tendón de Aquiles proximal, lo saca, lo lleva hasta la parte transferida y lo sutura sobre sí mismo bajándolo hasta inclusive la parte insercional. Existen igual series de seguimiento muy corto con muy buenos resultados. El problema son como tal la infección que se puede presentar
y la falta de seguimiento de los pacientes como tal para ver qué está pasando en unos años con ese tendón de Aquiles. Les llamo la atención sobre todo en esta imagen de la izquierda en la cual se ha resecado ese gran nódulo, el manejo inadecuado de las partes blandas con unos separadores que están retrayendo tanto la piel delgada como el tejido celular subcutáneo y probablemente eso aumente la tasa de daño y de necrosis y por ende de infección que se ve en las reparaciones abiertas de este tipo de pacientes. Esa es una de los motivos que nos llevó también a pensar que debía existir alguna otra técnica para manejarla, la tendinopatía no insercional del tendón de Aquiles. El alargamiento del gastronemio. Existe la escuela de Seattle en cual al paciente que camina por la calle le van haciendo el alargamiento y tampoco pienso que eso sea correcto, pero pienso yo que la sobrecarga mecánica que tiene el tendón de Aquiles se debe a una contractura de los gastronemios o del complejo gastrosóleo. Y existen muchísimas publicaciones acerca de simplemente hacer un alargamiento sin tocar el tendón de Aquiles como tal, que llevan a una resolución del dolor a mediano y a corto plazo. Y también se ha probado en atletas de alta competición y se ha probado que este alargamiento de gastronemios a cualquiera de los niveles que ustedes están viendo allí es seguro y es efectivo en la tendinopatía crónica del Aquiles. Escogimos como tal el alargamiento de tipo Baumann porque pues es más sencillo, vamos solamente a la fascia del gastronemio, la fascia parietal, y nos permite lograr hasta 30 grados de dorsiflexión sin mayor daño, sin tanta morbilidad como en el resto de los alargamientos y pues nos parece que es una muy buena opción. ¿Cuándo indicamos nosotros transferencia del flexor longo del hallux? Pues es una cifra mágica, pero esa cifra mágica ya estaba en la literatura acerca del compromiso de más del 50% en la axial de una resonancia magnética, en la supresión, el STIR o en el T2. Entonces se han reportado buenos casos cuando uno definitivamente hace una transferencia asociado a el compromiso del tendón sin tener que tocar el tendón de Aquiles gravemente o en el caso en que se toque, pues definitivamente con más razón. Estos son dos estudios que les traigo para que los vean. Uno es de César, que lo hizo cuando estaba rotando con Luchón, y otro que lo hicimos con nuestro primer fellow, el doctor Manotas, en el cual comparamos los resultados clínicos y funcionales de la transferencia del flexor hallucis longus y que probablemente fue publicado por allá en el año 2012. ¿Por qué escogí la técnica endoscópica? Primero, porque uno tiene que innovar y tiene que mirar el otro lado. Y eso no me lo inventé yo. Esa técnica ya estaba descrita cuando fue traída aquí por el doctor Winson hace más o menos unos 7 años. Y había sido descrita ampliamente por Louis en la literatura y por otra serie de autores, en el cual trataban de hacer una mínima incisión con mínima disección de los tejidos blandos y aparentemente los pacientes podían responder muy rápidamente a la mejora de los síntomas que durante mucho tiempo habían tenido. La segunda opción era que el paciente sufría de 6 meses antes de que uno le propusiera hacer un procedimiento quirúrgico, lo cual me parecía que era criminal. Si uno con esta cuarentena está enloquecido y llevamos 2 meses, ¿cómo era un tipo sufriendo 3 meses de dolor, de síntomas que no responden a nada, yendo todos los días a terapia física, tomando analgésicos, etcétera, etcétera? Entonces pienso yo que uno también debe ponerse en los zapatos del paciente y proponerle, si no responde en un periodo de tiempo adecuado, un manejo quirúrgico. De hecho, los protocolos de rehabilitación indican más o menos que entre 2 meses y 2 meses y medio debe seguirse la progresión de los pacientes y que si definitivamente no responden deben consultar a su médico. Entonces, pues también eso soporta un poco el hecho del periodo que estamos esbozando aquí. Los pacientes deben ser obviamente esqueléticamente maduros. Y lo interesante de esta técnica es que no se contraindica, como se contraindica relativamente en la cirugía abierta,
en los problemas de obesidad, de edema, insuficiencia venosa, de condiciones adversas en la piel. Infecciones no. Pero estas otras cosas sí las podemos manejar porque solamente vamos a hacer pequeñas incisiones y no vamos a comprometer como tal la vascularidad del tejido celular subcutáneo del área. Entonces, ¿cuál es el principio? Pues el principio es que uno debe dejar que el Aquiles se recupere como tal. ¿Cómo lo hace uno? Pues le quita presión. ¿Cómo le quita presión? Hace un alargamiento de gastrocnemius siempre y cuando el test de Silverskill sea positivo. Si el test de Silverskill da negativo, es probable que necesitemos hacer otro tipo de intervención, como es el alargamiento percutáneo distal del tendón de Aquiles. Ahora, uno puede hacer ese tipo de alargamiento de manera endoscópica o lo puede hacer abierto. ¿Cómo lo hace abierto? Pues es una técnica relativamente sencilla en la cual uno dibuja el borde anterior de la tibia, el borde anterior de los gastrocnemios y traza una línea donde empieza la curva de la masa muscular de los gastrocnemios. Allí va a encontrar la definición de la parte más distal del músculo de los gastrocnemios y puede entrarse y abordar sobre la fascia más parietal, la corta y efectivamente logra una muy buena deslizamiento y una muy buena dorsiflexión con la rodilla en extensión. Y pues endoscópico es básicamente igual, se hace un portal muy pequeño, se diseca, como ustedes lo están viendo en la mano izquierda, con una cánula que utilizamos en liberación de túnel carpiano y simplemente con una cuchilla uno busca la fascia y la corta, es relativamente sencillo. A medida que ha pasado el tiempo, nos hemos tratado de pulir un poco más en cuanto a la disminución de la incisión en la técnica abierta y claramente en este momento vemos más engorroso como tal tener que sacar la cánula, ponerla, mirar y todo ese cuento. Nos ganamos unos 5 centímetros y la incisión realmente no es muy buena, muy grande. Esta es la técnica de Baumann, la que le estaba contando como tal. Uno mete un espéculo de otorrino, está mirando la fascia y con una cuchilla de mango largo o con una hoja víver hace dorsiflexión, templa la fascia, la corta transversalmente, inmediatamente siente cuando mejora la tensión sobre el tendón de Aquiles. En teoría, como les digo, hay muchos estudios que muestran que esto solamente sirve para mejorar la parte de la sintomatología. El problema es cuando uno tiene lesiones de más del 50%, la probabilidad de ruptura es importante. Entonces, ¿paramos aquí o seguimos? En cuanto a cirugía endoscópica como tal, existe una serie de reportes, entre ellas de Evan Nick, en el cual él utiliza el portal posteromedial y el portal posterolateral. ¿Qué empecé a ver yo? A veces nos hace falta un tercer portal y entonces decidí acudir a este portal que está muy pegado a los tendones peroneos para lograr llegar, disecar y tratar de tener un acceso accesorio, perdón la redundancia, porque voy a manipular en 3 espacios diferentes y para eso necesito definitivamente 3 portales para no enredar. Uno lo puede hacer con 2, pero van a ver la técnica y es mucho más cómodo utilizando este portal. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pegarse muy bien a los tendones peroneos, porque si uno excursiona ligeramente hacia atrás, se va a encontrar con el nervio sural. Lo mismo, cuando uno utiliza mucho como tal de rutina el portal posteromedial y el paciente está con una deformidad en valgo, ese paquete neurovascular que ustedes están viendo a la izquierda de la flecha que está más a la izquierda, perdón la redundancia nuevamente, ese paquete se va a mover más hacia el centro y tiene más posibilidad de ser una lesión del paquete neurovascular. Entonces, este es básicamente los portales que estaban viendo ustedes allí, muy pegado al tendón de los peroneos, el otro muy pegado al tendón de Aquiles, el sural va en medio de esos par de portales, inclusive uno con transiluminación puede verlo, y diseca básicamente en línea recta hasta obtener una imagen del flexor longo del hallux. Uno lo prueba, hace flexión y extensión del dedo gordo, prueba
la indemnidad para saber si el paciente del tendón está en capacidad de ser transferido o no. Prueba el túnel, mire que uno se puede meter bien hasta la parte del túnel, observar bien toda la circulación y si existe algún proceso degenerativo o de tendinopatía. En ese momento, uno coloca la cámara hacia arriba y libera la fascia crural. ¿Qué pasa cuando uno no libera la fascia crural? La transferencia que vamos a hacer va a terminar como en una cuerda y no va a ser tan efectiva y va a ser dolorosa. Entonces es mejor subir un poco, liberar la fascia crural y con eso tenemos una muy buena excursión muscular. Aquí está también lo que nosotros llamamos la prueba de la excursión. Básicamente movemos el flexor, el dedo gordo, estimulando el flexor y vemos hasta qué porción llega la parte muscular y simplemente seguimos trabajando entonces por los otros portales. Después de limpiarlo, entonces colocamos una sutura inicial. Inicialmente peleábamos mucho con esto hasta que decidimos utilizar el instrumental que tiene el hombro. Entonces, con una pinza de anclaje de sutura, simplemente lo introducimos por el portal póstero-medial, colocando nuestro visor en el póstero-lateral y le colocamos un puntico. La idea del punto es que cuando nosotros hagamos una plantiflexión forzada y una plantiflexión forzada del tobillo y de la MF, el tendón se pueda mover libremente y nos dé la máxima excursión que podemos lograr a nivel de la subtalar, que es básicamente esto. Entonces colocamos este puntico aquí, lo recuperamos por ese mismo portal, como lo ven allí, y ya lo tenemos tomado. Acto seguido, entonces, podemos hacer una sección distal con el tobillo, como les decía, en flexión plantar y con la MF en flexión plantar. Siempre debe hacerse de medial a lateral, porque de lo contrario, en esa grasa que ustedes están viendo allí, allí está el paquete neurovascular y el nervio tibial posterior, que es muy susceptible a dañarse cuando existe una fuente de calor muy cercano. La otra opción es utilizar unas tijeras muy finas y muy afiladas, que eso es una de las cosas que estamos haciendo para evitar neuritis transitorias del tibial posterior como tal. Y entonces ustedes seccionan, como ustedes están viendo allí, el flexor largo y con esa sutura que habíamos colocado antes, lo vamos a recuperar por la parte del portal póstero-medial hasta que finalmente lo cortamos y sacamos el instrumento, el vapor, y lo recuperamos por ese portal. Allí ya lo tenemos, ahí podemos parar la artroscopia como tal y hacemos una sutura de tipo Krakow, ojalá en sutura absorbible, lo preparamos y por ese mismo portal localizamos la parte más alta de la tuberosidad posterior del calcáneo central. Observen que si yo me dirijo desde la parte superior y medial hacia la parte inferior, para que la sutura quede exactamente en la mitad, tengo que salir, o sea, mi guía debe salir por la parte inferior y lateral. Es decir, el tendón básicamente va en todo el centro. Lo que pasa es que el tornillo va a ir en sentido oblicuo de medial a lateral. Después de eso, confirmamos que el tendón esté entrando por el orificio que hicimos. Las guías de los tornillos de interferencia probablemente empiezan desde 5 milímetros. Medimos el tendón. Normalmente utilizamos el de 7 milímetros y después de introducir el tendón cortado y mantenerlo con un porta en la parte inferior, como lo ven en la gráfica de la derecha, a 90 grados, colocamos un tornillo de interferencia biodegradable. Inicialmente, pues no teníamos esa tecnología hace muchos años cuando empezó el estudio, utilizábamos metálicos y varias veces se nos cortaba la parte de la sutura, inclusive del tendón. Entonces, definitivamente la rosca del tendón en PIC o biodegradable es mucho más benigna para sostener esta parte del procedimiento. Ahora, ¿qué tornillo colocamos? Normalmente yo aconsejo colocar un tornillo 1 milímetro más grande que el orificio que hemos hecho. ¿Por qué? Pues porque eso es un hueso esponjoso. Entonces, si colocan uno muy justo, probablemente se vaya a soltar.
Entonces, estos son básicamente los tips. Colocamos el tornillo de interferencia 1 milímetro más grande que el orificio inicial. Fijamos a 90 grados el tendón. En el posquirúrgico iniciamos la marcha a la semana y se me olvidaba contarles acerca de la colocación de concentrado medular tomado del calcáneo, como lo ven en la gráfica inferior, en el video inferior, o colocarle plasma rico en plaquetas a nivel de la tendinosis, que si no la podemos palpar, pues rápidamente podemos solicitar un ecógrafo y lo hacemos directamente en cirugía. Y en general, la gran mayoría de los pacientes les colocamos una tromboprofilaxis corta, por lo cual durante una semana ellos van a estar sin iniciar la marcha para permitir eh, el efecto antiflogístico de la inmovilización, pero eso sí, moviendo mucho lo que es la cadera y la rodilla. Este fue en esa época los resultados del 2014 al 2016. Encontramos una mejoría ligeramente más rápida y más alta en los pacientes, en los 18 pacientes que hicimos con una transferencia endoscópica que con el método abierto, sin demeritar el método abierto, que era muy bueno. Entre las complicaciones básicamente fue granulomas a nivel de la piel y una neuritis, por lo cual, vuelvo y les insisto, uno debe hacer el corte de medial a lateral y si es posible cortarlo con un instrumento frío, pues mejor, pero si no, con una vaporizador de radiofrecuencia. Desde entonces la casuística nuestra en CMI ha ido aumentando poco a poco. Esta es básicamente la serie que tenemos del año hasta el año 2019, pues este año obviamente no la tenemos, pero lo que les aliento yo es que definitivamente uno debe estar leyendo y debe romper los paradigmas. Y uno de los paradigmas que estamos rompiendo, creo yo, que es el uso de esta técnica quirúrgica en pacientes que ya llevan las semanas requeridas y que no mejoran completamente con el manejo conservador. Las contraindicaciones para este tipo de técnica, pues las infecciones activas a nivel del tendón de Aquiles o en sitios aledaños, las comorbilidades que definitivamente no nos permiten operar pacientes, calcificaciones gigantescas como estas que definitivamente no se pueden hacer por endoscopia, no debería hacerla uno por endoscopia, o pacientes que definitivamente no se adhieren al protocolo, pacientes de ARL en su mayoría, que no cumplen con el protocolo de rehabilitación o cuyos puntajes de adaptación postquirúrgica no van a ser los ideales y están sufragados al hecho de estar incapacitados. No existe como tal un estudio que demuestre que esta específicamente técnica esté contraindicada en fumadores. De hecho, me parecería que yo preferiría hacerle a un fumador este tipo de técnica que hacerla abierta. Y pues obviamente falta de entrenamiento. Todos tenemos que entrenarnos. Existen unos centros interesantes en los cuales podemos hacer un entrenamiento formal acerca de la endoscopia del retropié y me parece que están a la disposición de todos los miembros de nuestro capítulo y en general de nuestra comunidad. Mensaje final. Esta es una foto hermosa de mi padre cuando empezó su residencia tomada por un amigo urólogo. Es que, como decía él, siempre el manejo debe ser conservador. Si uno falla en el manejo conservador, a pesar de seguir los protocolos como tal, entonces sí ofrecerle al paciente un manejo quirúrgico, pero no al contrario. No entra ofrecerle para este tipo de patología el manejo quirúrgico. Segundo, no debe ponerse en los zapatos del paciente. Es un paciente que definitivamente requiere estar de pie, requiere para su trabajo movilizarse, o es un atleta que vive de esto. Entonces son dos escenarios diferentes y eso lo podemos charlar en la sesión de preguntas. Uno debe innovar en técnica, definitivamente no nos podemos quedar con lo que aprendimos cuando éramos residentes, debemos evolucionar, buscar nuevas fronteras, pero siempre basados en la ética y en las bases científicas. Y ahora que está de moda, pues el libro con la nueva película de los videos que haremos, pues publicar, porque si nosotros no publicamos, no somos nadie, no nos hacemos conocer en el ámbito internacional. Y Colombia, créanme que tiene uno de los más altos niveles de cirugía de pie y tobillo que he podido conocer alrededor del mundo. Entonces, me siento orgulloso de tener alumnos míos que están viendo esta charla, me siento orgulloso de ver profesores míos que acaban de entrar también a la charla
y me siento orgulloso de pertenecer a una sociedad que está basada en la confianza, en el respeto, en la investigación y en la publicación de los mensajes que hemos logrado recapitular durante estos últimos años. Muchísimas gracias. Muy amable y muchas gracias también por las palabras finales, y es muy cierto, pues esta sociedad cada día va creciendo, va más adelante, estamos cada día innovando más y tratando de no quedarnos atrás nunca con respecto al resto de los países, de lo que están haciendo en otros lados. Lo que usted dice es muy cierto, y también es muy cierto de que, pues, que cada día estamos más unidos para sacar esta sociedad adelante. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Hay varias preguntas del auditorio. Empezamos con: ¿qué importancia le da usted a la rehabilitación integral con los isquiotibiales? Sí, es uno de los protocolos que debe instaurarse inicialmente en los pacientes. Pienso que la retracción de isquiosurales va conectada en la cadena cinética de la retracción de los gastronemios. Yo soy de los abanderados en que creo que la gran mayoría de los problemas ortopédicos reflejados tanto en la rodilla como en la columna, como en la cadera, como en el pie, están relacionados con la contractura de isquiosurales y con la altura de los gastronemios. Entonces, sí, de hecho, desde los espinales bajos deben incluirse dentro del programa de rehabilitación de estiramiento. Gracias. La siguiente pregunta, doctor Gessner, es del doctor Moreno, de Panamá. ¿Cuál es su opinión del plantar delgado más limpieza por tenoscopia? Bueno, el plantar delgado es aquel músculo inconstante que uno nunca encuentra cuando lo necesita. Esa es la definición mía del plantar delgado. Entonces, cuando uno se esperanza en encontrar el plantar delgado para hacer una reconstrucción o para cortarlo como tal en una contractura de los isquiosurales, pues nunca está. Ahora, tenoscópicamente, sí, uno puede hacer desbridamientos tenoscópicos cuando ve, por ejemplo, que la parte de la entesopatía o la parte de la tenopatía está más hacia el borde ventral del tendón de Aquiles que hacia la parte posterior. Sí, definitivamente hicimos mucho lo que se refiere a radiofrecuencia, a sección, a microincisiones, etcétera, etcétera, pero ninguno de esos nos daba tan buenos resultados como cuando asociamos el alargamiento de los gastronemios como tal. Gracias, doctor. Otra pregunta, incluso hay dos preguntas relacionadas con el mismo tema. La utilización o su experiencia con el uso de ácido hialurónico. No, no tengo experiencia en el uso de ácido hialurónico. Lo utilizo muchísimo para lo que es articulaciones, tobillo, subtalar, chopar, inclusive Lisfranc, lesiones condrales en el hallux, si uno hemos manejado con artroscopia o de vía abierta. Pero mi uso con ácido hialurónico dentro del tendón de Aquiles es cero. No creo que funcione allí. No le veo la lógica de colocarlo. Creo que no hay un estudio que diga al respecto de la utilización yo también. Cero experiencia. Cero experiencia. De acuerdo. La siguiente pregunta, doctor Gessner, ¿le gusta el alargamiento del gastrocnemio medial en la pantorrilla? No lo he hecho, tal vez porque me pareció tan sencillo hacer el Baumann, pero está reportado. De hecho, la contractura del gastrocnemio medial es la responsable del 70 o 80% de la contractura total de los gastronemios. O sea, uno liberando a ese nivel eventualmente puede hacerlo. No, la verdad, uno se acostumbra a hacer un método y uno se queda con el método que le resulta y que le parece más sencillo hacer. Y realmente al inicio de la cirugía, recuerdo que más o menos se demora 2 minutos en hacer esto y se demora 5 minutos suturando piel, tejido celular subcutáneo y algo de fascia. Entonces, me parece que si logro cambiar mi manera de ver por otra técnica mejor que esta, pues lo haría. Pero me parece que por ahora el Baumann para mí cumple mis expectativas de rapidez y de efectividad. Bueno, nos están saludando desde Ecuador. Muchas gracias. Sí.
¿desde qué tiempo de la cirugía autoriza la rehabilitación y el apoyo para la marcha? Bueno, la rehabilitación uno la puede iniciar, yo creo que inmediatamente después de la cirugía, siempre y cuando entienda qué es el proceso de rehabilitación. La rehabilitación la puede hacer uno con un balón sin apoyo, mejorando la parte de propiocepción, moviendo la rodilla para fortalecer, porque finalmente los gastrocnemios están conectados con la rodilla, entonces si uno está moviendo la rodilla, pues está ejercitándolos, está moviendo la parte, pero ir a un centro de rehabilitación como tal, la verdad me da pánico, porque he visto pacientes que están evolucionando perfectamente en la semana posquirúrgica y los he mandado a rehabilitación como tal y entonces empiezan a hacer, le alargaron, entonces vamos a hacer una dorsiflexión fuerte y terminan con una ruptura como tal o un desprendimiento del tendón. Yo diría que la cifra mágica en el cuerpo son 4 semanas y esto lo charlamos también en un webinar con nuestros vecinos ecuatorianos. En cuanto a las 4 semanas está más o menos integrada la parte del tendón contra el calcáneo. Entonces, allí es cuando uno ya puede darle un poco más de movilidad, quitar la bota restrictiva, poner a caminar en la piscina inicialmente y poner una serie de ejercicios de fortalecimientos y de estiramientos. Antes no, me parece un riesgo, excepto el terapista sea de tu entera confianza, te acompaña a cirugía y vea lo que estás haciendo. Y con eso él va cuadrando como tal el programa de rehabilitación. No quiere decir que todo lo hagan mal, sino que como no están en cirugía, no ven qué es lo que está haciendo uno y por eso no toman las precauciones adecuadas. Pero con un entrenamiento ideal uno podría poner en marcha una rehabilitación como tal un poco más agresiva. Ahora, como les contaba yo en cuanto al apoyo de mis pacientes, los hago a la semana, o sea, los cito a la semana, hago la curación, quito los vendajes, les enseño qué fue lo que hicimos, les enseño un par de ejercicios y los pongo a caminar como tal. Entonces, con eso ya empieza la rehabilitación per se. Ahora, mientras cicatrizan los tejidos, quitamos los puntos, se incorpora el tendón, etcétera, etcétera, ya han pasado 3 semanas más y ahí sí ya lo puedo mandar con toda confianza a rehabilitación, con un protocolo especial pues de fortalecimiento y estiramiento y propiocepción. Otra pregunta, doctor Gessner. Lo saluda Eduardo Parra desde Quito. Muy querido, sí. Pregunta, me imagino que si habrá algún tip o alguna maniobra para el flexor hallucis longus con vientre de implantación bajo. Sí, ese es otro pequeño problema. Cuando uno se encuentra esto, vuelvo e insisto, lo que debe hacer es liberar la fascia lo más proximalmente y con el shaver puede quitar parte de lo que cree uno que va a estorbarle dentro del agujero que hizo en el calcáneo. Realmente no es mucho, pero cuando sí lo encuentra, por lo menos 3 centímetros lo debe retirar uno para que efectivamente el grosor del tendón entre dentro del túnel y no le vaya a uno a molestar para la colocación del tornillo de interferencia. Hay una preocupación respecto al flexor hallucis. Alguien manifiesta que ha tenido problemas con la fuerza flexora en casos de insuficiencia del tibial posterior. ¿Ha tenido este tipo de situaciones en estos casos? Bueno, con la disfunción del tibial posterior, realmente lo que uno hace es transferir el flexor común de los dedos. Entonces, depende si uno deja las vínculas que están más allá del nudo de Henry. En este caso, uno tiene unos flexores accesorios del dedo gordo, además de las vínculas que van al flexor común de los dedos. Entonces, realmente está cortando uno de los 3 tendones que mueven el dedo, pero sí, definitivamente, hay personas, pacientes con personalidades complicadas que sí le dicen a uno, pero doctor, es que yo antes levantaba la toalla con el dedo y ahora no lo puedo hacer. Entonces, uno debe sentarse a explicarle al paciente los pros y los contras de esto y utilizar el mejor método para decirle al paciente, mire, realmente es que uno no nació para levantar con el dedo gordo la toalla. Lo tiene que hacer es con la mano, pero sí va a presentar un déficit, pero ese tendón lo necesitamos para que su Aquiles no se vaya a reventar. Entonces, es una decisión que tenemos que tomar juntos y pues exploran las dos opciones y el paciente definitivamente es el que decide si se hace el procedimiento o no. Ahora, si yo diría que en 100 pacientes que yo les he explicado esto y que probablemente 3 o 4 al final de
de los 3 meses iniciales me dicen, sí, definitivamente siento algo raro, pero pues la verdad no me importa, yo diría que es el 97%. Esos otros 3 pacientes son aquellos, como les digo, que están acostumbrados a hacer maniobras raras con los dedos, inclusive trotadores no sienten el déficit, porque el zapato del trotador como tal tiene una suela mecedora en la parte anterior que no permite que uno utilice el flexor longo como tal para el despegue solamente del dedo gordo, sino el despegue completo de todos los dedos. Entonces utilizan más el flexor común de los dedos que el flexor aislado del dedo gordo. Ahora, el problema de cuando uno corta el nudo de Henry, corta las vínculas y hace la transferencia, que es otro tema, ¿no? Que corta el flexor común de los dedos y lo transfiere al navicular o inclusive un poco más adelante para tener brazo de palanca en una disfunción del tibial posterior. Sí, pero son pacientes que están tan limitados y tan adoloridos que si usted les dice, mire, va a tener este déficit muy probablemente, vamos a tratar de que esto no pase, el paciente le va a aceptar porque está desesperado por que le quiten el problema grande que es la disfunción del tibial posterior. O sea, no es que esté justificando que es una técnica que produce secuelas como tal, pero definitivamente va a ayudar al paciente, le va a quitar el dolor y el paciente va a estar mucho más agradecido que si tiene un déficit pequeño de la flexión de los dedos. Hay otra pregunta que dice que si hay alguna experiencia con ondas de choque. Las ondas de choque, tenemos experiencia con ondas de choque y con una cosa que no mencioné aquí, que es el uso del láser puntual en la lesión de la tendinopatía. Las ondas de choque las empezamos a utilizar en Cali, yo diría que hace por ahí unos 15 años. Tuvimos unos pequeños problemas con respecto a la venta del servicio porque las medicinas prepagadas no autorizaban este tipo de cosas y pues la máquina era costoso, el equipo, etcétera, etcétera. Entonces fue cayendo, yo diría que en desuso más por eso que por otra cosa. Existen estudios bien interesantes de resultados, nosotros no los tenemos y la verdad hace mucho tiempo los sacamos del protocolo nuestro. Pero en rehabilitación, cuando yo veo un nódulo menor del 50%, sí le insisto a mi terapista que le coloque láser como tal, porque hay unos estudios también bien interesantes de aplicación de láser en terapia física y parece que reorganizan las fibras de colágeno y mejoran el metabolismo de los tenocitos. Y yo fui uno de los pacientes que sufrió con eso porque acabando mi residencia me noté un nódulo en el Aquiles y empecé a hacer un programa guiado por mí mismo de rehabilitación, de estiramiento, de buena nutrición, etcétera, de falta de sobrecarga que le estaba haciendo en el deporte y le coloqué láser como tal y el nódulo se resolvió y hasta ahora, después de 25 años, no volvió el nódulo, gracias a Dios. Pero no sé si fue toda la combinación de los factores que hicimos o fue eso lo que determinó. El hecho es que funcionó y como tal, como no tenemos estudios que le digan a uno exactamente que a un paciente le colocamos láser y a los otros no y el estudio se mostró así, pienso yo que es mejor pecar por exceso que por defecto. Entonces, a todos los pacientes que tienen nódulos pequeños, les mando a colocar láser, además de su protocolo de estiramientos y de ejercicios isométricos y concéntricos. Otra pregunta, ¿causa problemas el vientre? Bueno, eso ya lo contestamos. El vientre muscular bajo para un pinzamiento posterior, posible pinzamiento posterior. Claro, sí. De hecho, es una de las causas más importantes de dolor y de pinzamiento en esa zona. Existen varias causas de pinzamiento a ese nivel. Pues el ostrígono es probablemente la principal, la tendinopatía, el exceso de ejercicio en punta de los dedos y la implantación baja del músculo como tal, de la parte muscular del flexor longo del hallux. Afortunadamente ya contamos con la resonancia magnética nuclear y entonces es un arma que en manos de un radiólogo, bueno, diría yo que un tecnólogo, para que tome las secuencias que queremos, nosotros mismos debemos interpretar la presencia o no de la implantación baja como tal. Y el manejo de esto, pues inicialmente, como les dije yo, es conservador, infiltración con ecografía, etcétera, etcétera. Si esto no mejora definitivamente, entonces nos vamos a hacer una artroscopia posterior de tobillo y pues hacemos un desbridamiento de la parte muscular que está sobrando.
Esta pregunta creo que la estaba respondiendo dentro de la marcha. No sé si habrá alguna otra consideración, doctor Gessner. ¿La transferencia la considera con un porcentaje definido de compromiso del Aquiles? Sí, es una cifra mágica. Con los fellows estuvimos buscando en esa época un estudio que nos dijera si existía una medición como tal del compromiso axial del tendón de Aquiles y no lo encontramos. Es simplemente una cifra que se manejó en algún estudio donde decía que a los menores de 50 no les hacían manejo quirúrgico, a los mayores de 50 sí, pero realmente no existe un estudio que le haga una progresión de ese compromiso más del 50% hacia una ruptura. Pero pues suena lógico. Entonces lo tomamos como base para decirle al paciente, mire, ya lleva 3 meses, tiene dolor, su nódulo tiene mucho más del 50% del compromiso axial. Es posible, es muy probable que este tendón vaya hacia una ruptura espontánea. Entonces es más complicado para usted y para mí hacer una cirugía de un reparo de un tendón de Aquiles con todo lo que conlleva la rehabilitación, la incapacidad, etcétera, etcétera, que anticiparse y hacer una transferencia tendinosa, un alargamiento de los gastronemios y colocar un poquito de plasma rico en plaquetas o concentrado medular, etcétera, etcétera, para ver si logramos mejorar la cicatrización del tendón como tal y evitar una ruptura a posteriori. Y pienso yo que esa cifra mágica quedó allí. Lo están saludando desde México, Luis Cadena Méndez, doctor Gessner. Un muy gran amigo mío. Y el doctor Juan Camilo Mantilla, que sí ha utilizado esta técnica para rupturas crónicas del Aquiles en adultos mayores activos. Sí, Juan Camilo, y Juan Camilo fue de los primeros que se unió al chat. Sí, Juan, con rupturas crónicas hemos visto un muy buen resultado. Las rupturas crónicas, uno pretendería ir a escarbar el tendón como tal, abrir una gran incisión, hacer un turn down, etcétera, etcétera. Pero lo que nos ha enseñado la vida es que personas activas que merecen tener una potencia como tal en la parte posterior, lo único que uno hace es, entra, hace la transferencia como tal, fija el pie a 90 grados, los deja caminando a la semana y les coloca un poco de plasma sin tocar más el tendón de Aquiles como tal. Y maravillosamente los pacientes empiezan a recuperar la fuerza, la confianza, la estabilidad, la propiocepción, etcétera, etcétera. Entonces, es una muy buena anotación, es una muy buena indicación de la cirugía como tal. Gracias, Juan. ¿Qué hacer ante la fibrosis postenorrafia del Aquiles? Es un tema también bien complicado. Estamos hablando del tendón que se rompió, que hizo una cicatrización y que en este momento no tiene excursión. Es un tema complicado porque si el tendón como tal limita la flexión y la extensión y obviamente pues la marcha, entonces tenemos que entrar a hacer un desbridamiento. Y he hecho tal vez en mi vida unos 2 o 3 casos de desbridamiento paratendinoso endoscópico y el paciente le ha ido bien, pero no quedando tranquilos, le hemos hecho la transferencia del flexor como para que el paciente tenga un soporte, un pie de amigo, mientras el tendón como tal de Aquiles que hemos liberado con ese desbridamiento endoscópico vuelve a funcionar y vuelve a estar a tono para los requerimientos del paciente. Esto en los casos de las rupturas no manejadas, pero después de hacer una tenorrafia del Aquiles, un paciente que le llegue de un postoperatorio tardío, ¿qué hacer ante la fibrosis postquirúrgica? Bueno, lo primero que hay que ver es de dónde está la fibrosis. ¿Está en el sitio o fue que se nos pasó y el paciente tenía 2 sitios de tendinosis, como tuve un caso tal vez hace varios años? El paciente lo operaron de una ruptura aguda, muy bien, pero el paciente empezó a hacer una fibrosis proximal al sitio de la sutura porque una tendinopatía más proximal hizo una reacción inflamatoria increíble y eso se pegó. Entonces no había espacio ni siquiera entre la piel y el tendón de Aquiles. ¿Qué es lo que hacemos allí? Hacemos un desbridamiento del paratendón y liberamos como tal esa parte
del tendón. Ese es uno de los casos que les contaba yo que habíamos hecho. Uno sin cirugía, otro con cirugía. Pero son casos difíciles definitivamente. Y el arma secreta es la resonancia, porque uno con la resonancia puede hacer unos cortes en su presión y se da cuenta de dónde está comprometido el tendón y de dónde se pegó. Otro también saludo para el doctor Soto y todos sus amigos en Ecuador. Ahora, el doctor Marcelino González, su alumno de Panamá, Ajá. futbolista de alto rendimiento, 30 años de edad, con tendinopatía no insercional y nódulo de menos de 2.5 centímetros, que no mejora con terapia física. ¿Cuáles serían sus pasos a seguir y en qué orden? Bueno, primero revisar si el paciente ha cumplido con el protocolo de rehabilitación. Una cosa es que uno lo mande a terapia física y otra cosa es hablar con la terapista y decirle, mire, realmente lo está estirando, y uno mismo hacer el examen de estiramiento. El problema de esto está cuando uno se da cuenta de que el paciente sí ha estado en la terapia física, no tiene contracturas, el nódulo es doloroso y el paciente continúa muy sintomático. Ahí yo pienso que hay que tomar la decisión de la exploración del no y resección del no y hacer una transferencia, porque definitivamente la causa de ese nódulo es más funcional que por sobrecarga. Entonces, allí hay otra cosa metida y es mejor sacarlo. Hemos visto también hemangiomas dentro del tendón que simulan nódulos que no lo son. Entonces, esos son los casos en los cuales los pacientes son muy juiciosos haciendo su programa de rehabilitación y tienen una enfermedad adicional dentro del tendón que amerita una exploración quirúrgica abierta. Gracias. El doctor Fabián Romero pregunta, ¿en pacientes de mala calidad ósea ha utilizado otro método de fijación o sugiere algún otro? Sí. Cuando uno se encuentra con que pasa la guía, inclusive la guía se le va con la mano, yo prefiero tener otro punto de apoyo. Es decir, yo hago mi transferencia, coloco el tornillo de interferencia como tal, pero en la cortical posterior coloco como simulando el principio de puente del hombro. Uno coloca una sutura de anclaje con 4 hebras y esas hebras son las que van al tendón, al flexor longo del hallux transferido. Eso con el ánimo de que por lo menos haya una distribución de cargas entre la parte posterior y el tornillo de interferencia que acaba de colocar. Sí son casos raros. En la parte abierta, el doctor Andrew Sanz me enseñó que uno lo que debe hacer es un puente de las dos corticales. ¿Cómo se hace eso? Se hace un orificio por la cortical lateral y se hace el orificio que estamos haciendo y simplemente se enlaza todo el tendón y se pega sobre sí mismo. Él dice que esa es la mejor tipo de construcción asociado con un anclaje en la cortical que no está comprometiendo, es decir, en la cortical posterior. Entonces, pues hay formas de esto. Lo importante, como lo pregunta el doctor, es abrir los ojos, darse cuenta de que probablemente este vaya a ser un problema en cirugía y solicitar los materiales para hacer el avance de la resolución del problema. Nos preguntan desde Perú, pero yo creo que también lo respondimos en la marcha. ¿Cuál es el diámetro del tornillo de interferencia? Creo que el doctor Gessner lo contestó. 5.0. Sí, normalmente cuando uno mide el flexor longo del hallux, da entre 5 o 6 milímetros. Eso es exactamente el diámetro que uno utiliza para la broca y pone 1 milímetro más grande. Nos hemos encontrado con tendones muy grandes. Operamos un trotador que tenía un tendón de 8 milímetros. Nos tocó utilizar un agujero de 8 milímetros y pulir muy bien las superficies porque si no, no entraba dentro del agujero y colocar un tornillo de interferencia 9. Entonces, no siempre es esa medida, pero es muy, en nuestra raza por lo menos es muy típico entre 5 y 6 milímetros. Pero como les digo, existen excepciones y hay que estar preparado para las excepciones. En caso de un deportista profesional, ¿después de qué tiempo autoriza el reintegro a los deportes? Normalmente a los 3 meses. Esta otra cifra mágica porque, como les digo, lo pongo a caminar a la semana, lo empiezo a llevar a rehabilitación, a piscina, a fortalecimiento, a estiramiento durante el segundo mes y al tercer mes empiezo marcha y trote en banda.
Entonces, probablemente al final del tercer mes, el paciente ya está listo para empezar a trabajar en campo. Nuevamente, insisto, a mí me gusta llevar el atleta profesional con su entrenador a cirugía, para que él se siente y para que vea lo que estamos haciendo, lo entienda y me ayude con el proceso de rehabilitación sin el acelere pues, de sacar rápidamente un paciente a la cancha o a la actividad deportiva profesional. Bien. ¿Algún abordaje especial en pacientes con neuropatía diabética y tendinopatía del Aquiles? La verdad, no me ha tocado, gracias a Dios, no me ha tocado ver ninguna de esas asociaciones en esta corta carrera que llevo. Lo que sí he visto es que, uno, en patología de Charcot, el enemigo es el Aquiles, siempre. En especial cuando existe el Charcot de tipo 1 de medio pie, o inclusive el de calcáneo. Entonces, siempre yo empiezo mi cirugía con un alargamiento formal o percutáneo del tendón de Aquiles. Con eso ya mejor. Dos, no he visto la asociación de una tendinopatía como tal. Y sería interesante revisar resonancias magnéticas de pacientes con Charcot que tengan una tendinopatía allí. No he visto la asociación como tal, ni en mis pacientes ni en la literatura. Esta es una pregunta, me imagino que refiriéndose al plasma rico en plaquetas o los factores de crecimiento que usted infiltra en el momento de la cirugía, es ¿cómo hace la infiltración? ¿Existe riesgo de ruptura de las fibras con el tiempo? Esa es una muy buena pregunta. Como todo esto es relativamente empírico, lo que hacemos es utilizar una aguja 21 para que el plasma fluya o el concentrado medular fluya y no se nos vaya a trancar. No hemos visto como tal ni una ruptura, ni lo que pensaría uno, una calcificación entritendinosa. Parece que el cuerpo responde muy bien a la infiltración como tal de este par de sustancias y aparentemente hacen que la cicatrización se active en esa parte del tendón donde existe una ruptura de fibras intratendinosas que no ha podido ser reparada. Eso más la disminución de la carga efectiva del Aquiles con el alargamiento de los gastronemios. Pero como tal, no existe, no he visto un estudio que diga que a los conejos, por ejemplo, que se les aplicó esto o aquello con esto, con el alargamiento o no de los gastronemios ha mejorado. No tengo en mi conocimiento eso. Me imagino, no entiendo muy bien esta pregunta, pero dice que si la tendinopatía insercional se asocia a una bursitis retrocalcánea, ¿está indicado hacer la transferencia del flexor alucis longus endoscópico? A ver, Creo. sí, hemos tenido, el título de esta charla es larga precisamente porque cuando empezamos a escribir el artículo, el primer freno que nos encontramos fue en por qué lo íbamos a hacer en un amplio panorama, como es la tendinopatía insercional y la tendinosis como tal no insercional. Entonces, definitivamente decidimos escribir el artículo para eso, pero el artículo original como tal lo describimos para las dos cosas. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene una tendinitis insercional, puramente es más aguda y es más mecánica. Si el paciente no mejora con el manejo conservador, modificando su nivel de entrenamiento, inclusive colocándole todas estas sustancias que ustedes han visto, ondas de choque, crioterapia, plasma rico en plaquetas, lo que sea, etcétera, etcétera, y no mejora, significa que a nivel de la unión como tal existe un estigma patológico. Ustedes vieron al principio de la charla que yo no estoy mucho en desacuerdo con la técnica de mi profesor, el doctor Gould, el cual llegaba y levantaba completamente todo el tendón de Aquiles, fresaba esa parte para quitar la noxa que había allí y volvía a insertar el tendón de Aquiles y los resultados eran espectaculares. Entonces creo yo que sí, lo que puede hacer uno es hacer un alargamiento, hacer un desbridamiento de la bursa como tal, quitar con la fresa la deformidad de Haglund que eventualmente también está molestando en esa parte y además de eso colocar unos anclajes que yo los digo yo son transtendinosos, es decir, que yo a través del tendón
hago una incisión pequeña, coloco un anclaje grande de 5-0 y después saco las agujas por fuera del tendón, pero por debajo del nivel subcutáneo y las amarro. Es decir, estoy haciendo lo mismo que hace el doctor Gould, pero de manera endoscópica, sin abrir la piel como tal. Y me ha ido muy bien con esa técnica. Y sí, pero son dos patologías diferentes, vuelvo e insisto, una cosa es la insercional, otra cosa es la no insercional. Creo yo que se puede manejar eventualmente combinando técnicas, pero la patología de trasfondo es diferente. ¿Hay algo especial para, pues, en cuanto a recomendaciones para el manejo de este tipo de patología del Aquiles en atletas de alto rendimiento? Sí, el atleta de alto rendimiento preferimos en lo posible no tocarlo. Como les digo yo, se nos viene un problema encima porque la parte de rehabilitación como tal está todos los días encima del atleta haciendo el protocolo de estiramiento, pero a la vez tenemos que convencer al entrenador de que no sobrecargue mecánicamente el paciente. Cuando existe un nódulo que está por allá por el 40%, y a pesar de que el paciente sea muy juicioso en el entrenamiento y todo eso, yo pienso que esas medidas que le mostré yo de las incisiones percutáneas, del desbridamiento endoscópico, de toda esa cosa, eventualmente puede servir en esos pacientes con tal de no hacer una cirugía más grande. Pero definitivamente si el paciente está muy incapacitado y su nivel de competición está severamente comprometido, esta es una muy buena indicación y como les digo yo, tengo atletas profesionales, futbolistas, corredores, triatlonistas que han tenido esta técnica quirúrgica y el paciente, la verdad, no refiere mayor déficit. De hecho, están felices porque no les duele, hacen maratones de 3 y 4 horas y están perfectos. Y antes no podían trotar más allá de 15 minutos porque empezaba el dolor. Entonces hay que sopesarlo, pero tenemos que basarnos en una confianza absoluta entre el equipo que está manejando la parte de rehabilitación, el entrenador como tal y la parte médica para brindarle al paciente pues la mejor expectativa posible sin el compromiso como tal de una temporada que el paciente pierda por la cirugía. Gracias. Su otro alumno de Ecuador, el doctor Alexander Soto. Sí. ¿Qué opina sobre la tenodesis? Creo que la contestó. La tenodesis del flexor hallucis longus al flexor corto del halus al nivel del nódulo de Henry para disminuir la fuerza, para evitar disminuir la fuerza y el dolor que surge con la transferencia del flexor largo del hallux. ¿Y qué recomendación nos daría para evitar la ruptura insercional luego del anclaje con speed bridge? Ok. Bueno, cuando uno corta a nivel del inicio de la articulación subtalar, el tendón del flexor hallucis longus no está violando las vínculas que hay de este tendón con el flexor común de los dedos. Entonces, la transferencia como tal no es necesaria, excepto en la porción abierta, en la cual uno quiere darle toda la vuelta al calcáneo porque tiene un mal stock de hueso como tal. Entonces ahí sí, porque uno necesita la mayor longitud y ahí sí se justificaría hacer una tenodesis distal al nudo de Henry para no perder la fuerza, porque ya se han ido las vínculas. Pero mientras uno llegue solamente hasta el inicio del túnel que les mostraba yo en la endoscopia, ahí no hay compromiso de vínculas porque cada tendón viaja por su túnel por debajo del nivel del sustentáculo del talis. Más adelante en el nudo de Henry salen los dos y ahí tienen las vínculas y ahí es cuando funcionan al mismo tiempo. No tengo experiencia con el bridge como tal, utilizamos siempre los tornillos de interferencia y nos han funcionado bien. Eventualmente utilizamos, como les dije yo, anclajes cuando existe un temor de que de pronto se vaya a arrancar o no nos sintamos muy seguros en cirugía de haber colocado el tornillo de interferencia. Y la otra pregunta que no la hizo el doctor Soto, pero se las voy a contar es, inicialmente cuando empezamos a hacer pacientes abiertos de transferencia del flexor hallucis longus, le pegábamos el tendón y el vientre muscular al Aquiles porque pensábamos que iba a llevar más circulación a esa zona del nódulo o de la lesión del Aquiles como tal. Pero resulta que el Aquiles y el flexor hallucis longus trabajan a un ritmo diferente. Entonces, después de haber mantenido el paciente inmovilizado por
en ese tiempo 4 semanas, lo poníamos a caminar, el paciente empezaba a presentar dolor. Y era por eso, porque la interfase ya estaba pegada y uno jalaba para un lado en un tiempo quirúrgico, en un tiempo de marcha diferente al del otro. Entonces existía un roce, existía una tracción y el paciente presentaba dolor. Entonces fueron varios los pacientes que me tocó revisar en esa época hasta que salió una publicación en la cual decía, no, no tiene nada que ver, ni le pongan eso porque esa no es la explicación de que el sangre y todo eso, no, el influjo lleva porque usted hace un reparo abierto y el flujo sanguíneo llega a través del parateno y es completamente diferente de la parte muscular que ustedes están colocando para la transferencia, que es básicamente mecánica. Listo, gracias. Entonces terminamos con una última pregunta del auditorio, que es, ¿recomendaría el uso de calzado de tacón para aliviar la tensión del tendón de Aquiles? Sí, ahora, curiosamente, con este cuento de la cuarentena y la pandemia, en los hogares la gente está caminando descalza, como no lo estaba haciendo antes. Entonces, el influjo de pacientes por teleconsultas y por consultas ahora presenciales acerca de patología del tendón de Aquiles, yo creo que se ha aumentado, mucho más inclusive que las talalgias como tal, que también se aumentan cuando las personas que no están acostumbradas a manejar zapatos bajos como sandalias, etcétera, o crocs, etcétera, etcétera, estaban en una oficina utilizando tacones y se bajan a hacer este tipo de labores domésticas en zapatos muy bajos. Entonces, eso provoca talalgias, provoca dolores a nivel del Aquiles. Sí, es preferible el manejo inicial como tal, incluye el reposo del tendón y el reposo del tendón incluye tacones como tal. Pues los hombres es un poco más complicado, pero uno le puede insistir al paciente que busque unos zapatos de material, si es que para eso, que son mucho más grandes, o unos tenis con cámara de aire para que le produzcan algo de alivio. Entonces, pienso yo que sí está dentro de las medidas conservadoras, es una muy buena observación. Bueno, doctor Gessner, muchas gracias. Muy buena charla, muy buena experiencia. De verdad, le agradecemos pues en nombre de la sociedad por la charla y por haber compartido toda su experiencia con todos nosotros, ¿verdad? Que gente desde Costa Rica, Ecuador, Panamá, estuvieron aquí también metidos en escuchando. Qué bien, muchísimas gracias, doctor Rodríguez, doctora Reyes, por la invitación. Gracias también a la sociedad, a la que continuaremos haciendo crecer. Un abrazo para todos mis fellows, los presentes, los que han sido y los que serán, todos mis amigos y todos mis compañeros de lucha, de publicación y de sufrimiento frente a los pacientes. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Gessner. Excelente charla. Quiero hacerles una invitación para nuestro próximo webinar, que va a ser el 2 de julio, con nuestro primer invitado internacional. Claramente hemos tenido que dar un giro de todas nuestras reuniones científicas y van a ser virtuales muchas de ellas. El doctor César de César Neto va a ser nuestro próximo invitado con tomografía axial para pie plano. Entonces los espero, igual que hoy. Excelente charla y que tenga el mismo nivel científico y muchísima más participación. Muchas gracias a todos. Espero que pasen muy buena noche. Hasta luego.